Necesito hacer el amor, no te muevas, le susurró el guerrero apache a la criada que todos humillaban, sin imaginar que ese instante prohibido nacería de la conexión más pura y profunda que ella había sentido en su vida. Él, un hombre temido por el mundo, pero vencido por la ternura de sus ojos, la protegió cuando nadie más lo hizo. Y ese encuentro, nacido entre heridas, destino y un amor que ninguno estaba preparado para sentir, cambiaría sus vidas para siempre. Año 1852. México. Mariana Álvarez había aprendido desde muy niña que en la hacienda de la Serna las personas como ella no existían a menos que fuera para servir. A sus 26 años conocía cada rincón de aquella propiedad como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Los largos corredores de adobe que olían a humedad, las ventanas altas que dejaban entrar el viento seco del norte, las cocinas donde el aroma del maíz tostado se mezclaba con el eco de órdenes bruscas. Aunque trabajaba desde que salía el sol, había algo en Mariana que nadie podía quebrar. Una dignidad silenciosa, una luz propia que no necesitaba permiso para existir. Sin embargo, esa luz era precisamente lo que más irritaba a la gente de la hacienda. Don Fabián de la Serna, el hacendado, la miraba siempre con el ceño fruncido, como si aquella joven humilde tuviera la audacia de desafiar el orden natural solo por mantener la espalda recta y los ojos firmes. Susana, la ama de llaves, murmuraba que Mariana pensaba demasiado para ser criada, y las otras trabajadoras evitaban acercarse a ella, no por desprecio, sino por miedo a ser confundidas con alguien que no sabía cuál era su lugar. Pero Mariana sí lo sabía, y aún así no se rendía a él. Aquel día, el año comenzaba con un viento frío que arrastraba hojas secas por el patio principal. En la cocina, el ambiente era asfixiante. Las ollas hervían con fuerza, las brasas ardían y el calor subía como una ola que hacía sudar incluso antes de amanecer. Mariana recogía platos, acomodaba jarras, limpiaba mesas, todo con un ritmo tenaz, sin perder nunca la calma. Su rostro, aunque cansado, conservaba un encanto delicado que nadie en esa casa se atrevía a reconocer. Tenía la piel trigueña, los ojos grandes y llenos de pensamiento, y una serenidad que no encajaba con el ruido hostil de la hacienda. «Más rápido, Mariana», ordenó Susana con esa voz que confundía autoridad con veneno. «Pareces distraída. ¿O es que te quedaste soñando otra vez?» Mariana no respondió. No por miedo, sino porque había aprendido que la verdadera fuerza no siempre necesitaba palabras. Respiró hondo, sintió el aroma a tortillas recién hechas, notó la tibieza que emanaba del fogón y continuó trabajando en silencio. El murmullo de las otras criadas la rodeó como una nube pesada, pero su interior permaneció firme. A veces, ese silencio era lo único que le pertenecía. La hacienda empezó a despertarse con el ruido de los caballos y los gritos de los peones. La tierra estaba seca, el sol apenas despuntaba y ya la jornada prometía ser larga. Cuando terminó sus labores de la mañana, Mariana tomó las jarras vacías y salió hacia el río para llenarlas. Ese trayecto, escondido entre árboles torcidos y senderos polvorientos, era el único momento del día en que podía respirar sin sentirse observada. El río era su refugio, su único instante de paz. El agua corría clara entre las piedras, produciendo un sonido suave que parecía lavar también el cansancio. El aire olía a tierra húmeda, a savia, a libertad. Mariana se inclinó para llenar las jarras, sintiendo cómo la frescura le acariciaba las manos. Cerró los ojos un momento, permitiéndose algo que jamás confesaba a nadie: soñar con un lugar donde no fuera invisible, donde alguien, algún día, pudiera mirarla sin desprecio. Cuando abrió los ojos, no estaba sola. A unos metros, entre las sombras de los árboles, la figura de un hombre la observaba en silencio. No se movía, no respiraba fuerte, no hacía ruido alguno. Solo estaba allí, como si siempre hubiera formado parte de la escena y ella recién lo descubriera. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera romper el pecho para escapar. El hombre era alto, imponente, de una fuerza visible incluso en la quietud. Su piel tenía ese tono tostado por el sol que solo los hijos de la tierra poseían.
Sus brazos eran firmes, marcados, como si cada músculo contara una historia. Su cabello largo caía por los hombros y el rostro tenía la dureza de quien conoce la guerra y la soledad. Y sus ojos parecían encender el aire. No era un hombre cualquiera, era un apache, uno de esos guerreros de los que todos hablaban con miedo, como si fueran espíritus salvajes capaces de aparecer y desaparecer entre los árboles. Mariana retrocedió un paso, con la respiración temblorosa, pero él no avanzó. Tampoco desvió la mirada, solo la observó, como si la estuviera midiendo, o descubriendo, o quizá reconociendo algo que ni ella misma sabía que tenía. El silencio entre ambos se volvió espeso, casi sagrado. Mariana sintió que debía hablar, que debía hacer algo, pero ninguna palabra salía. No entendía por qué aquel hombre la miraba así. No con hostilidad, no con deseo. Era algo más profundo, algo que la hizo sentir por primera vez en su vida vista, realmente vista. La corriente del río continuó su camino, ajena al momento. Las hojas se movieron con el viento y el apache seguía allí, firme, inalterable, como una estatua hecha de tierra y de fuego. Ella finalmente logró susurrar: «No, no quiero problemas». El hombre parpadeó lento, como si procesara la frase. Dio un pequeño paso hacia adelante, apenas suficiente para que la luz del sol filtrada entre los árboles iluminara su rostro. Entonces Mariana lo vio con claridad. Era hermoso, pero no como los hombres de la hacienda. Era una belleza cruda, salvaje, casi ancestral. Y allí, en ese instante que parecía detenido en el tiempo, Mariana escuchó la voz más profunda y suave que jamás había oído. «No vine a hacerte daño». La tensión dentro de ella se aflojó un poco. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si fuese un gesto de paz. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. Antes de que ella pudiera responder, el hombre retrocedió lentamente y se internó entre los árboles, desapareciendo tan silencioso como había llegado. Mariana se quedó mirando el bosque, con el corazón agitado, como si acabara de despertar de un sueño imposible. Tomó las jarras, pero sus manos temblaban. Caminó de regreso a la hacienda, sabiendo que nadie creería lo que había visto. Y aún así, una parte de ella ya había cambiado, porque después de años siendo invisible, alguien la había mirado. No como criada, no como sombra, sino como mujer. Y esa mirada tenía un nombre que aún no sabía, un nombre que la acompañaría para siempre: Tenay. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que esta comunidad de personas que aman los romances profundos siga creciendo. Comenta Destino para saber que estás aquí y que quieres más historias como esta. Y si deseas apoyar aún más, puedes convertirte en miembro del canal y hacer posible que sigamos creando estos romances inolvidables. El día después del encuentro en el río amaneció extraño para Mariana. La hacienda seguía igual, el ruido de los peones, el olor a cuero, los gritos de Susana apurando a todos. Pero ella no. Sentía dentro del pecho una inquietud tibia, como si la escena del bosque no hubiera terminado, como si el aire guardara algo pendiente entre sus respiraciones. Mientras lavaba los pisos de la galería principal, cada sonido parecía más nítido, cada sombra más intensa. El recuerdo del apache se le aparecía sin pedir permiso, su mirada fija, su quietud poderosa, ese silencio profundo que todavía le vibraba en la piel. Trató de convencerse de que debía olvidarlo. Los apaches no se acercaban a la gente de la hacienda, no buscaban conversaciones, no buscaban mujeres. Y sin embargo, él la había mirado como si aquel momento entre ambos fuera significativo para él también, aunque no supiera expresarlo. Mariana no tenía forma de explicarlo, pero la sensación permanecía clavada en ella, como una brasa suave que no quemaba, pero iluminaba. Mientras la mañana avanzaba, los comentarios en la hacienda aumentaron. Una de las criadas dijo que había visto huellas cerca del río. Otro peón
aseguró haber escuchado ruidos en el bosque. Don Fabián ordenó vigilar más los alrededores, como si un peligro invisible acechara. Pero Mariana guardó silencio. No podía mencionar lo ocurrido. Lo convertirían en un escándalo, o peor, en una excusa para castigarla. En cambio, guardó el recuerdo dentro de sí como si fuera un secreto precioso. Aquella tarde, cuando tuvo un descanso momentáneo, salió al patio trasero para respirar. El aire estaba tibio, con el aroma del pasto seco mezclado con tierra recién removida. Cerró los ojos un instante y sintió el peso de la jornada. En el fondo, muy en el fondo, algo dentro de ella esperaba, aunque no lo reconociera abiertamente. No sabía que, al otro lado del bosque, Tenay también estaba incómodo. Él había pasado la noche en vela, sentado sobre una roca, intentando encontrar lógica a lo que había sentido al verla. Como apache, estaba acostumbrado a leer rastros y presencias, pero no emociones así. La idea de que una mujer ajena a su mundo, criada en un lugar donde él solo veía sometimiento, hubiese despertado en él una reacción tan fuerte, lo inquietaba profundamente. Tenay había visto demasiada violencia, demasiada injusticia impuesta a su pueblo, para permitir que algo tan suave como una mirada lo desequilibrara. Sin embargo, la imagen de ella, inclinada sobre el río, con el agua corriendo entre sus manos, lo seguía como un eco insistente. Había belleza en ella, sí, pero no solo eso. Había quietud, había fuerza silenciosa, había algo que él, sin saber por qué, necesitaba volver a ver. Al caer la tarde, el cansancio de la hacienda se hacía sentir. Los peones regresaban sudados, los animales se acomodaban antes de dormir, y el cielo tomaba un tono rojizo que anunciaba la llegada de la noche. Mariana terminó de limpiar los últimos utensilios y salió hacia el corral para guardar algunos baldes. El ambiente estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Fue entonces cuando lo sintió. Esa sensación eléctrica, ese estremecimiento suave en la nuca que solo aparece cuando alguien la observa. Mariana giró lentamente. Al borde de los árboles, en el límite exacto entre la hacienda y el bosque, estaba él, Tenay. Su figura recortada contra la luz del atardecer parecía más grande, más sólida. El viento movía su cabello oscuro y largo, y su postura era perfecta, firme, serena, atenta. No se escondía esta vez. No era una aparición fugaz. Era una presencia real, determinada, casi desafiante. Mariana tragó saliva. No entendía cómo un guerrero apache podía aparecer así, tan cerca de la propiedad, sin miedo, sin cautela. Pero lo que más la desconcertaba era la forma en que la miraba. No había dureza, no había amenaza. Había intensidad y un interés que no sabía interpretar. Ella dio un paso hacia atrás, no por miedo, sino por la abrumadora mezcla de emociones que la invadió. Tenay, al verla retroceder, inclinó ligeramente la cabeza. Ese gesto tan simple tenía algo de respeto y de lectura cuidadosa, como si estuviera intentando decirle que no tenía intención de acercarse más de lo que ella permitiera. El viento sopló con fuerza, levantando polvo entre ellos. Mariana sintió el corazón acelerarse. ¿Por qué vienes?», preguntó ella, apenas con un hilo de voz. Tenay tardó unos segundos en responder. No porque dudara, sino porque era un hombre que escogía sus palabras como quien escoge flechas, solo las necesarias. «Porque te vi», dijo finalmente, con una honestidad que la desarmó. «Y no pude irme sin volver». Mariana sintió las piernas aflojarse. Era absurdo, imposible, peligroso. Y aún así, la frase se clavó en su alma como algo que siempre había necesitado escuchar. No entendía el significado profundo de aquellas palabras, pero sí entendía que no eran livianas, no eran un cumplido, no eran un juego. Tenay no era un hombre que dijera cosas porque sí. El silencio se volvió intenso entre ambos, como si el mundo entero contuviera el aliento. Los últimos rayos del sol iluminaron el rostro de Mariana, y por un instante, él no pudo ocultar la admiración que lo atravesó. Ella sintió calor en el pecho, un calor que no venía del sol ni del trabajo. Venía de ser vista de una forma que jamás había conocido.
Antes de que pudiera decir algo más, escuchó voces a lo lejos, peones que se acercaban, caballos, el ruido típico del atardecer en la hacienda. Mariana abrió los ojos con alarma. «No puedes estar aquí», susurró temblando. Tenay sostuvo su mirada. Luego retrocedió un paso y después otro, sin dejar de observarla. Se adentró en las sombras del bosque, desapareciendo entre los árboles, igual que la primera vez. Pero esta vez Mariana no se quedó paralizada por el miedo, se quedó temblando por otra razón, porque algo había empezado, algo que ella no buscó, algo que él no sabía manejar, y que aún así había empujado sus destinos a un punto del que ya no habría regreso. Las horas siguientes al atardecer se sintieron pesadas en la hacienda de la Serna. El aire cargado, el murmullo inquieto de los peones y la vigilancia aumentada eran señales de que algo se había movido en el ambiente, algo que la mayoría no sabía nombrar, pero sí sospechar. Mariana, mientras barría el corredor del fondo, sentía que cada sonido la hacía saltar. El encuentro con Tenay había sido tan intenso que su cuerpo aún vibraba, como si su alma no hubiera vuelto del todo a la orilla del bosque. Pero también sabía que aquella presencia tan cercana del Apache no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Y cuando los ojos de la hacienda se clavaban en alguien, casi nunca era para bien. La mañana siguiente comenzó con un rumor que creció como fuego en paja seca. Habían visto huellas grandes, profundas, cerca del corral. Uno de los caballos se alteró durante la noche. Un peón juraba haber visto una sombra alta moverse entre los árboles, y en la hacienda, cuando algo inexplicable ocurría, siempre buscaban a quien culpar. Esa persona, casi siempre, era Mariana. Mientras limpiaba la entrada principal, escuchó el sonido seco del bastón de don Fabián golpeando el piso. Caminaba con pasos rápidos, furiosos, como si arrastrara detrás de él una tormenta personal. «Mariana», llamó con voz dura, y su nombre cayó como un golpe de látigo. Ella se detuvo. Giró con respeto, pero sin bajar la cabeza. Una parte de ella ya sabía que algo iba mal, aunque aún no entendiera la magnitud. Don Fabián se acercó tanto que ella pudo oler su perfume fuerte, mezclado con alcohol y soberbia. «Dicen que te vieron en el río», soltó, clavando los ojos en ella. «Dicen que no estabas sola». Las otras criadas, escondidas detrás de las columnas, contenían el aliento. Nadie quería estar cerca de aquella conversación, pero todas querían escucharla. Mariana sintió el corazón subirle al cuello. Sabía que cada palabra debía medirla como si fuera su última. «Yo fui por agua, señor», respondió con calma, como todas las mañanas. Don Fabián entrecerró los ojos estudiando cada gesto, cada respiración, como si buscara una grieta en su alma. «No es lo que dicen», continuó, dando otro paso hacia ella. «Hablan de un hombre, de una sombra, de algo que no debería estar cerca de mi propiedad». El silencio se hizo insoportable. Susana, la ama de llaves, intervino con tono venenoso. «Señor, yo siempre he dicho que Mariana es diferente. Callada, sí, pero quién sabe lo que piensa. Tal vez ha estado escondiendo algo». Las criadas murmuraron como gorriones inquietos. Mariana mantuvo la postura. No iba a llorar, no iba a suplicar. Había sufrido humillaciones antes, pero esta tenía un peso distinto. No era solo una acusación, era un juicio contra su esencia, contra su carácter, contra esa luz interna que siempre había despertado incomodidad en los demás. «¿Te atreves a negar que alguien estuvo contigo?», preguntó don Fabián, elevando la voz. Mariana respiró hondo. Sintió el recuerdo de Tenay en su piel, en su memoria, en la forma en que su mirada había encendido algo que nunca antes había sentido, pero también sintió el peligro. Era imposible que la hacienda entendiera algo como aquello. No tenían corazón para ello. «No hubo nadie», respondió con firmeza. El ambiente entero pareció morder esa frase. Don Fabián alzó el bastón y lo golpeó contra el suelo. «Si descubro que mientes», advirtió, «no habrá rincón de esta hacienda donde puedas esconderte de la vergüenza». Ella sostuvo la mirada sin retroceder.
No miento, señor. Esa fue la chispa que encendió el enojo del hombre. No estaba acostumbrado a que una criada lo mirara con tanta serenidad, como si su autoridad no pudiera aplastar la verdad de ella. La discusión atrajo la atención de los peones. Algunos se acercaron, otros hicieron el signo de la cruz, murmurando que un apache cerca traía mala suerte. La tensión crecía como un hilo a punto de romperse, y entonces sucedió algo inesperado. En el borde del bosque, justo donde el sol comenzaba a iluminar las ramas, se escuchó un crujido leve. Mariana lo reconoció de inmediato. Su piel se estremeció, su respiración se cortó. Nadie más lo percibió al principio, pero ella sí. Él estaba allí, observando, vigilando. Tenai. Ella no lo miró directamente, porque hacerlo habría sido su ruina, pero lo sintió. Igual que la primera vez, igual que siempre que estaba cerca. Era como si el aire cambiara de color, como si las sombras se hicieran más densas, como si su presencia llenara la tierra sin necesidad de dar un solo paso. Y aunque solo permaneció unos segundos, esos segundos bastaron para que Mariana lo entendiera. No estaba sola en ese enfrentamiento. Tenai la estaba cuidando, incluso desde lejos, pero justo cuando ella recuperaba un poco de fuerza interna con esa certeza, la situación en la hacienda explotó. Susana soltó un grito escandalizado. «Señor, mire esas marcas en la tierra, son huellas frescas, huellas de alguien grande». Los peones corrieron. Don Fabián se inclinó para observar el suelo. La tensión estalló en murmullos. «Hay un apache cerca», aseguró uno. «Es peligroso», añadió otro. «Alguien lo atrajo», susurró una criada, mirando a Mariana con desprecio, y la acusación cayó con el peso de una piedra lanzada al corazón. «Ella lo atrajo», dijo Susana con un tono tan helado que cortó el aire. «¿Quién más podría ser? Siempre está sola, siempre sale, siempre va al río». La multitud no necesitaba más para volverse cruel. Los murmullos se convirtieron en cuchillas. «Tiene culpa. Seguro le habló. Seguro lo provocó. Una criada así es un peligro». Mariana sintió el mundo cerrarse sobre ella. No sabía si temblaba de miedo, de vergüenza o de ira contenida, pero sus manos estaban frías, su respiración corta. «Eso es mentira», dijo con voz firme pero herida. «Yo no hice nada». Pero en la hacienda, las verdades de los humildes siempre valían menos. Don Fabián, con el rostro tenso y lleno de furia, pronunció el veredicto. «A partir de hoy, no saldrás al río sola. Y si vuelvo a escuchar que un apache ronda mis tierras por culpa tuya, te echaré sin mirar atrás». El golpe emocional fue devastador, no por la amenaza, sino por la humillación pública, porque la trataban como si fuera una vergüenza, cuando ella solo había existido en silencio. Esa noche, mientras el cielo se apagaba y la hacienda quedaba envuelta en sombras, Mariana se refugió en el establo. Se sentó sobre un montón de paja, abrazando sus rodillas, sin poder evitar que las lágrimas cayeran finalmente. Lágrimas silenciosas, profundas, nacidas del cansancio, del dolor y de una soledad que parecía infinita. No sabía que mientras lloraba, en el borde del bosque, Tenai la observaba desde la oscuridad, con el pecho ardiendo por una mezcla de rabia y algo más profundo, algo que aún no quería nombrar. Porque un hombre como él, marcado por la guerra, no sabía amar, pero por primera vez en muchos años sentía la necesidad de proteger a alguien, y ese alguien era ella. La noche había caído sobre la hacienda como un manto pesado, cargado de un silencio inquietante. Los animales dormían inquietos, los peones cerraban puertas con más fuerza de la necesaria, y Mariana, sentada aún en el establo, intentaba controlar la angustia que le oprimía el pecho desde que la acusación pública la aplastó sin piedad. Las lágrimas ya no caían, pero el dolor persistía en forma de un nudo que no podía deshacer. A la distancia, entre los árboles oscuros, Tenai continuaba allí, inmóvil, vigilante, como si el dolor de ella también le perteneciera. Pero él no se acercó esa noche, no porque no quisiera,
sino porque sabía que su presencia tan cerca de la hacienda podría causar más daño que bien. Tenai era un guerrero acostumbrado a medir el peligro con precisión, y aunque el impulso de consolarla había sido fuerte, se contuvo. Un paso incorrecto podía convertir a Mariana en blanco aún mayor. La madrugada avanzó y con ella un viento frío que arañaba las paredes de adobe. Mariana finalmente volvió a su pequeño cuarto, aunque dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las voces señalándola, veía las miradas de juicio, sentía la amenaza de ser expulsada como si fuera basura. Pero lo peor no era la injusticia, era la soledad. Al amanecer, los gallos comenzaron a cantar y la hacienda despertó con la misma rudeza de siempre. Susana la llamó de inmediato para limpiar los corredores exteriores. Ni siquiera le permitieron un minuto para tragar saliva o acomodar su respiración. Mariana obedeció sin responder, aunque por dentro sentía que algo estaba a punto de desbordarse. El sol apenas se elevaba cuando, por tercera vez, sintió esa presencia. No lo vio, no escuchó nada, pero lo sintió, igual que sentiría uno el cambio de temperatura antes de una tormenta. Tenai estaba cerca. Mariana siguió barriendo, sin levantar la cabeza más de lo necesario, pero su corazón comenzó a latir con una fuerza que casi le dolía. Si él estaba allí, significaba que había visto la humillación del día anterior, que conocía su vergüenza, su dolor. Y algo en esa idea, lejos de avergonzarla más, le calentó el pecho de una forma inesperada. Se acercó entonces al borde del patio para limpiar las escaleras laterales. Allí, detrás del granero, el bosque comenzaba como una pared de sombras. Y ahí, entre dos troncos gruesos, lo vio. Tenai. Unos ojos oscuros, intensos, fijos en ella. No eran ojos de un hombre que observa por curiosidad, eran ojos de un hombre que protege, que vigila, que siente. Mariana respiró hondo. Quiso apartarse, quiso quedarse. No sabía qué hacer. Él no avanzó. Solo levantó ligeramente la barbilla, como si la invitara a acercarse si así lo deseaba, pero sin imponer. Era un gesto sutil pero desarmador. Un gesto que decía, no estás sola, no mientras yo mire hacia ti. Mariana dio unos pasos lentos hacia los árboles, cuidando que nadie la viera, hasta quedar lo suficientemente cerca para que el viento apagara las distancias. No deberías estar aquí, susurró, con la voz quebrada. Tenai tardó unos segundos en responder. No había prisa en él. Cada palabra era medida, como si emergiera desde lo más profundo. Vi cómo te trataron. La frase cayó sobre ella como un abrazo que no se atrevió a dar. Mariana apartó la mirada, sintiendo vergüenza, rabia, impotencia, tantas emociones que se mezclaban como agua sucia. No importa, dijo ella, aunque era mentira. Estoy acostumbrada. Tenai frunció el ceño, un gesto leve pero lleno de significado. Era evidente que no aceptaba esa frase. No deberían hablarte así, agregó con una convicción que derritió parte del dolor de Mariana. Ella sintió que algo dentro se aflojaba, algo que había estado tenso por años. Se atrevió a levantar la vista. ¿Por qué te importa?, preguntó, sin acusación, solo con sinceridad. Hubo un silencio profundo. El viento movió las hojas. Un caballo relinchó a lo lejos, y entonces él respondió sin adornos, porque eres fuerte, y nadie lo ve. El impacto emocional de esas palabras fue tan grande que Mariana necesitó un momento para sostenerse. Nadie en su vida le había dicho eso. Nadie había visto su dignidad silenciosa. Nadie había reconocido su fuerza, excepto él. Un guerrero apache, un hombre que no la conocía y aún así la conocía más que todos. Ella tragó saliva. Quería agradecer, quería llorar, quería acercarse, pero no sabía cómo. En lugar de eso, dijo lo que llevaba días acumulando. Si descubren que estás aquí, me culparán otra vez. Tenai miró hacia la hacienda, como si pudiera ver a través de las paredes el juicio, la crueldad, la desigualdad. Su rostro endureció. Por eso tengo que llevarte conmigo. La frase, simple, directa,
cayó sobre Mariana como un rayo. Ella dio un paso atrás, impactada. ¿Llevarme?, preguntó, apenas respirando. «No estás segura aquí», replicó él con absoluta certeza. «Ellos no te respetan, no te escuchan, no te miran, no te merecen». Mariana sintió vértigo. ¿Cómo podía un desconocido, alguien ajeno a su mundo, comprender tanto su dolor? Pero entonces él añadió, con una suavidad que nunca imaginó en un guerrero tan temido: «Si tú quieres, puedes venir conmigo». Mariana quedó paralizada. La oferta era absurda, imposible, peligrosa, inimaginable. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Libre para elegir. Nadie en la hacienda le había ofrecido jamás una salida. Nadie le había dado una opción. Pero este hombre que vivía entre montañas, que no debía nada a nadie, que conocía la libertad como ella solo la había soñado, le ofrecía un camino hacia un lugar donde no la tratarían como sombra, un lugar donde quizá podría existir de verdad. Ella intentó hablar, pero no pudo. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que cada palabra se rompía antes de salir. Tenay, viéndola temblar, dio un paso hacia atrás para no presionarla. Era un gesto hermoso, lleno de respeto. «No tienes que decidir ahora», murmuró. «Solo recuerda esto: no debes vivir donde no te quieren». Mariana cerró los ojos, sintiendo cómo esa frase se clavaba en lo más profundo de su alma. Cuando volvió a abrirlos, Tenay ya se había perdido en la espesura del bosque, dejando tras él una sensación imposible de describir. No era miedo, no era deseo, no era esperanza. Era una mezcla de todo. Una mezcla que abría una puerta que jamás pensó que podría cruzar. Esa noche, mientras la hacienda dormía, Mariana se quedó despierta mirando el cielo desde su pequeña ventana, sintiendo la primera chispa de una decisión que aún no se atrevía a tomar, pero que ya había comenzado a formarse dentro de ella, suave y poderosa, como un fuego lento. Porque cuando un guerrero como Tenay ofrecía un camino, no era un camino cualquiera, era un destino. El amanecer que marcó la partida de Mariana no fue un amanecer cualquiera. La hacienda aún dormía, pero el cielo ya tenía un tono azul pálido que anunciaba el inicio del día. En el patio, los caballos resoplaban suavemente. Las sombras aún abrazaban las paredes y un silencio denso envolvía todo, como si el mundo contuviera el aliento ante su decisión. Mariana salió con una pequeña bolsa de tela, lo único que poseía realmente. Caminó ligera, casi sin hacer ruido, aunque por dentro su alma era un torbellino de emociones contradictorias. No era valentía lo que la movía, ni rebeldía, era algo más profundo, algo que llevaba años gestándose y que solo necesitaba un pequeño impulso para romper la jaula. Las palabras de Tenay resonaban en su mente con una claridad que la sorprendía. «No debes vivir donde no te quieren». Esa frase había cambiado algo dentro de ella, algo que ya no tenía regreso. El bosque estaba frío cuando llegó al punto donde lo había visto por última vez. Durante unos segundos creyó que quizá él no aparecería, que todo había sido un impulso, un acto de locura. Pero entonces el silencio se movió, y de entre los árboles surgió su figura. Tenay. Avanzó hacia ella con ese paso seguro que parecía parte de la tierra misma. Su altura, su fuerza, su presencia, todo en él imponía respeto. Pero había algo más, algo que solo Mariana lograba percibir. Una suavidad escondida, un cuidado silencioso que desmentía toda la reputación que tenía entre los hombres de la hacienda. Ella sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. «¿Viniste?», dijo él sin sorpresa, pero con una intensidad que la atravesó. Mariana asintió, incapaz de responder de inmediato. Era la primera vez que veía a Tenay tan cerca sin estar temblando de miedo o angustia. Y descubrirlo así, tan real, tan humano, tan presente, hizo que su decisión cobrara un peso dulce y aterrador. «No tengo a dónde más ir», confesó finalmente. Tenay negó suavemente con la cabeza. «No es eso. Tú elegiste venir».
Esas palabras, dichas con una firmeza tranquila, hicieron que a Mariana se le humedecieran los ojos. Nadie en su vida había reconocido una elección suya. Nadie la había tratado como alguien capaz de decidir su propio destino. Tenay fue el primero. Él extendió la mano no para tocarla, sino como una invitación a caminar juntos. Era un gesto simple, pero que contenía un profundo respeto. Mariana respiró hondo y dio el primer paso hacia el bosque. El viaje hacia la tribu fue silencioso al inicio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significado, donde cada sonido del bosque, el crujido de las hojas, el canto lejano de un ave, el viento corriendo entre los árboles, parecía acompañar sus pasos. Ella caminaba detrás de Tenay, observando cómo su cuerpo se movía con una coordinación perfecta, como si estuviera hecho para ese territorio indómito. Los senderos se volvían más estrechos, la vegetación más densa, y las montañas comenzaban a elevarse en el horizonte. A medida que avanzaban, Mariana sintió algo inesperado: alivio. Por primera vez desde que tenía memoria, no escuchaba gritos, ni órdenes, ni miradas juzgadoras. Solo naturaleza, solo libertad y la presencia constante de un hombre que la hacía sentir protegida sin necesidad de tocarla. En un descanso breve, Tenay notó cómo ella se llevaba una mano al pecho, respirando con dificultad por la subida. «Vamos despacio», murmuró, observándola con una atención que no era invasiva, sino cuidadosa. Mariana lo miró sorprendida. Un hacendado jamás habría dicho eso. Un peón jamás la habría mirado así. «Estoy bien», respondió, aunque su voz revelaba lo cansada que estaba. Tenay no insistió, solo caminó un poco más lento, lo suficiente para que ella pudiera seguirlo. Ese gesto pequeño, esa consideración suave en un hombre tan fuerte, hizo que algo en el corazón de Mariana se aflojara aún más. La montaña se abría ante ellos, revelando un valle amplio y hermoso. El aire olía a madera, a humo de fogatas lejanas, a hierbas silvestres. El sonido del agua corriendo en un arroyo cercano llenaba el ambiente con una música que parecía salida de otro mundo. Mariana nunca había visto un paisaje así. Era como entrar en una pintura viva. Entonces, entre los árboles, comenzaron a aparecer figuras, hombres, mujeres, niños, siluetas alertas pero silenciosas. La tribu, los apaches, al ver a Tenay acompañado, se tensaron. Algunos hombres levantaron las cejas, otros fruncieron el ceño. Las mujeres la miraron con ojos desconfiados, como si analizaran cada centímetro de ella para decidir si merecía estar allí. Los niños, los más curiosos, la observaron con inocencia y sorpresa. Mariana sintió el corazón encogerse. No estaba preparada para eso, no para tantas miradas desconocidas, tan duras, tan inquisitivas. Pero entonces, Tenay dio un paso hacia adelante y habló con una firmeza que hizo que el murmullo se apagara. «Ella viene conmigo». La frase resonó como un trueno suave. No era una explicación, era una declaración, no una imposición, una responsabilidad que él asumía por voluntad propia. Y en esa afirmación había una fuerza protectora que recorrió a Mariana como un manto cálido. Los ancianos la miraron de arriba abajo. Los guerreros evaluaron su postura, su ropa simple, su cuerpo pequeño al lado del gigantesco Tenay. Ella sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. No después de haber tomado la decisión más valiente de su vida. Una mujer mayor, de cabello largo y trenzado, se acercó con paso firme. «¿Por qué traes a una hija de la hacienda?», preguntó sin suavidad. Tenay no dudó. «Porque no tiene hogar», respondió, «y porque tiene corazón fuerte». La mujer la observó con más detalle. Mariana sostuvo la mirada, temblando por dentro, pero sin romper. Ese pequeño acto, ese gesto de valentía silenciosa, hizo que algunas mujeres cambiaran ligeramente su expresión. No se suavizaron, pero ya no la miraban como una intrusa absoluta. Tenay hizo un gesto para que Mariana lo siguiera hacia una zona más apartada, donde había una pequeña cabaña construida con troncos gruesos y techo de ramas entrelazadas. No era una casa como las de la hacienda,
pero tenía una calidez rústica que la sorprendió. «Podrás quedarte aquí», dijo Tenay señalando la entrada. Mariana dio un paso hacia la cabaña, conmovida por la simpleza del gesto, pero antes de entrar, lo miró a él. Y en sus ojos encontró algo que la dejó sin aliento. No era posesión, ni control, ni exigencia. Era cuidado, era respeto. Era una promesa silenciosa de que no estaba sola. Mariana respiró profundamente. Había dejado atrás una vida entera. Había dado un salto al vacío. Pero allí, en medio de la tribu, bajo la mirada firme de Tenay y el murmullo del viento entre los árboles, sintió algo que jamás había sentido en la hacienda. La posibilidad real de pertenecer a algún lugar. La posibilidad de comenzar de nuevo. La posibilidad de que su destino por fin fuera suyo. Y aunque aún no lo sabía, ese sería el comienzo de la historia más profunda y transformadora de su vida. Los días en la tribu pasaban de una forma distinta a la vida en la hacienda. No había campanas que marcaran las horas, ni gritos que ordenaran el ritmo del día. Allí, el tiempo estaba hecho de viento, de luz, de pasos sobre la tierra. Pero para Mariana, cada jornada era un desafío silencioso. Las mujeres la observaban con recelo, los hombres la evaluaban a distancia, y los ancianos la estudiaban como quien intenta descifrar un misterio que no esperaba encontrar. Sin embargo, en medio de todas esas miradas desconfiadas, había una presencia constante que la sostenía sin necesidad de estar siempre a su lado. Tenay. Tenay la respetaba, la cuidaba, la vigilaba sin invadirla, y sobre todo, la miraba como si ella fuera algo que él jamás hubiera creído posible. Mariana sentía que, sin darse cuenta, su vida entera se acomodaba alrededor de la presencia de ese hombre. Cada amanecer, cuando lo veía partir hacia los montes para patrullar la zona, su pecho se tensaba con una preocupación que no quería admitir. Y cada tarde, cuando lo veía regresar, cubierto de polvo y silencio, algo dentro de ella se calmaba de inmediato. La tribu, aunque inicialmente reticente, empezó a notar esa sutil danza entre los dos. No eran palabras, no eran gestos públicos, era algo más profundo, más íntimo, más antiguo incluso que los nombres que cada uno llevaba. Pero fue una noche de tormenta la que cambió el rumbo de sus destinos para siempre. El cielo comenzó a oscurecer más rápido de lo habitual. Nubes espesas se formaban en lo alto, anunciando una tempestad que caería con fuerza. Los relámpagos iluminaban las montañas y el viento corría entre los árboles como si anunciara un hecho importante. Mariana estaba dentro de la cabaña que Tenay le había asignado, tratando de mantener la calma mientras la tormenta crecía afuera. El sonido del viento golpeando contra las paredes de madera la hacía temblar. No era miedo únicamente, era un presentimiento extraño, una sensación de que algo profundo estaba por suceder. Un trueno retumbó con tal fuerza que las paredes vibraron. Mariana cerró los ojos con un respingo, llevándose una mano al pecho. En ese instante, escuchó pasos acelerados afuera. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Era Tenay, empapado por la lluvia, con el cabello chorreando, la respiración fuerte, el rostro tenso. Mariana sintió un vuelco en el corazón. «Tenay», susurró, sorprendida. Él la observó durante un largo segundo, un segundo tan profundo que parecía contener años de silencios, heridas, deseos y verdades no dichas. «¿Estás bien?», preguntó él con esa voz baja y grave que siempre la atravesaba. Mariana asintió, aunque no podía ocultar el temblor de sus manos. «La tormenta me asusta un poco», admitió avergonzada. Tenay cerró la puerta detrás de él. El sonido de la madera bloqueando el viento pareció aislarlos del mundo entero. Dentro de la cabaña, el fuego tenue iluminaba sus rostros. El ambiente se volvió cálido y cerrado, como si la noche quisiera envolverlos en un secreto. Él dio un paso hacia ella, luego otro y otro. Mariana sintió cómo su respiración se volvía más lenta, más profunda, más consciente. Tenay estaba tan cerca que podía sentir el olor de la lluvia en su piel, el calor que emanaba su cuerpo, la fuerza contenida en ese silencio compartido.
No quiero que tengas miedo, murmuró él, y esa frase, dicha con una suavidad casi imposible en un hombre como él, la derritió por dentro. Mariana tragó saliva, con el corazón latiendo descontroladamente. No es solo la tormenta, confesó sin pensarlo. Los ojos de Tenay se clavaron en los suyos. Eran ojos oscuros, intensos, encendidos. Ojos que parecían capaces de leer cada emoción que ella trataba de esconder. «¿Entonces qué es?», preguntó él, acercándose aún más. Ella no sabía cómo responder. No sabía cómo explicar ese torbellino que él le provocaba. No sabía cómo poner en palabras algo que venía creciendo desde la primera vez que lo vio en el río. Pero antes de que pudiera encontrar el valor para hablar, Tenay levantó su mano lentamente. La acercó al rostro de Mariana sin tocarla todavía, solo para sentir el calor que salía de su piel. Ese gesto casi sagrado, la quebró por dentro. «Tenay», susurró con la voz temblorosa, y entonces él habló, con el pecho agitado, con la voz baja, con la verdad más desnuda que jamás había dicho: «Necesito hacer el amor, no te muevas». Mariana sintió que el mundo se detenía, que la cabaña dejaba de existir, que la tormenta afuera desaparecía. La frase no tenía lujuria, no tenía violencia, no tenía exigencia. Era una declaración, era una entrega, era él abriendo su alma. Nunca nadie la había amado, nunca nadie había deseado su corazón antes que su cuerpo. Nunca nadie había sido tan sincero. Tenay dio otro paso, y otro, hasta quedar frente a ella, tan cerca que Mariana pudo sentir el calor de su respiración. «No te muevas», repitió, más suave. «No quiero lastimarte, quiero hacerlo bien». Ella bajó la mirada, con lágrimas llenándole los ojos. Lágrimas de emoción, de alivio, de sentir que por primera vez en su vida era vista, deseada y respetada al mismo tiempo. «No tengo miedo», susurró, y su voz fue casi un beso. Tenay levantó su mano y rozó su mejilla con las yemas de los dedos. Era un roce tan cuidado, tan reverente, que a Mariana se le escapó un suspiro. El guerrero, el hombre temido por todos, cerró los ojos por un instante y respiró hondo, como si ese contacto suave fuera más íntimo que cualquier acto físico. La tormenta rugió afuera, pero dentro de la cabaña había calma. Una calma ardiente, una calma profunda. Mariana levantó su mano y la apoyó en el pecho de Tenay. Sintió su corazón, fuerte, vivo, latiendo por ella. Él la tomó por la cintura con cuidado, guiándola hacia él. Sus cuerpos se encontraron como si estuvieran destinados desde el principio, y el resto fue silencioso, íntimo, tierno, hecho de respiraciones lentas, caricias que parecían oraciones y promesas que no necesitaban palabras. En esa noche, bajo el rugido del cielo, Mariana dejó de ser la mujer invisible de la hacienda, y Tenay dejó de ser el guerrero inaccesible de la montaña. Esa noche no hicieron solo el amor, se encontraron, se eligieron, se unieron de una forma que ninguno de los dos sabría explicar después. Y aunque aún no lo sabían, nada volvería a ser igual. La mañana después de la tormenta amaneció cubierta por una neblina suave que descendía desde las montañas. La tierra aún estaba húmeda y el aroma a lluvia recién caída llenaba el aire. Mariana despertó lentamente, con una serenidad que nunca antes había experimentado. El fuego del hogar seguía ardiendo en brasas y la luz tenue revelaba el orden silencioso de la cabaña. Pero lo que más la conmovió fue descubrir que, aunque Tenay ya no estaba dentro, la sensación de él aún permanecía. Un calor en la piel, un latido en el pecho, un susurro que no podía recordar literalmente, pero que seguía vibrando en su alma. Mariana apoyó una mano sobre sus labios, como si quisiera guardar el eco de lo que había vivido. No era solo amor, era algo distinto, algo profundo, maduro, ancestral. De pronto sintió que ya no caminaba sola en el mundo. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Cuando salió de la cabaña, encontró a varias mujeres de la tribu reunidas cerca del fuego central. Murmuraban entre sí,
lanzando miradas furtivas hacia donde ella estaba. Algunas, apenas la vieron, detuvieron la conversación para observarla abiertamente. Otras bajaron la vista, pero no por respeto, sino por tensión. Mariana sintió como su corazón se comprimía. Recordó demasiado bien esa sensación, ese juicio silencioso, ese cuchicheo contenido, la hacienda, los pasillos, las acusaciones, los señalamientos. No quería revivir ese dolor en un lugar que comenzaba a significar refugio. Las mujeres apaches, a diferencia de las de la hacienda, tenían una fortaleza visible en los hombros, firmeza en la mirada y una presencia que imponía por naturaleza, pero también una desconfianza arraigada en siglos de proteger lo suyo. «Ahí está la mujer de la hacienda», murmuró una. «La que él trajo sin explicación», respondió otra. «Dicen que anoche», susurró una tercera, bajando la voz pero no lo suficiente. Mariana sintió un nudo en la garganta. Las palabras punzaban aunque intentara ignorarlas. La mujer mayor que la había evaluado el primer día, llamada Amaira, se acercó con paso firme. Sus trenzas largas caían sobre su espalda como raíces oscuras. Observó a Mariana detenidamente, como si buscara señales en su rostro, en su postura, en su respiración. «Estás diferente hoy», dijo Amaira sin rodeos, «y los demás lo notan». Mariana bajó los ojos un instante, pero luego los alzó, recordando la fuerza de Tenay, recordando la noche anterior, recordando que ya no quería vivir escondida tras sombras ajenas. «Nada he hecho para causar problemas», respondió con serenidad. Amaira suspiró, y aunque no había hostilidad abierta, sí había una prueba. «Aquí nadie te conoce, y anoche los espíritus de la tormenta fueron fuertes. Cuando los vientos hablan así, siempre hay cambios». La mujer inclinó la cabeza. «Muchos piensan que tú eres el cambio». Mariana sintió un escalofrío. No quería ser amenaza para nadie. No quería fragmentar la armonía de aquel lugar. Antes de que pudiera responder, escuchó pasos fuertes detrás de ella. Pasos que la tierra reconocía. Pasos que su alma identificó antes que sus oídos. Tenay apareció entre la neblina con una expresión seria, los hombros tensos y la mirada encendida con una mezcla de determinación y protección. Él había sentido algo. O tal vez simplemente sabía que ella necesitaba verlo. No se acercó a tocarla, no la cubrió con su cuerpo, no la hizo sentir pequeña, pero se colocó a su lado, lateral, firme, indiscutible, como un árbol que se planta en medio de una tormenta. El murmullo de las mujeres se apagó de inmediato. Tenay miró a Amaira, luego miró al resto, finalmente miró a Mariana. «Ella no es una amenaza», dijo con voz profunda, «y nadie tiene derecho a tratarla como si lo fuera». Sus palabras cayeron como un golpe suave, de esos que no hieren pero sí reorganizan el mundo. Amaira lo observó con ojos penetrantes. «¿Y tú hablas por ella ahora?», preguntó con calma, pero con filo. Tenay sostuvo la mirada sin retroceder. «Hablo porque es lo justo», respondió, «y porque la respeto». El silencio que siguió fue ancho y pesado. No era un silencio de conflicto, era un silencio de reconocimiento. Porque cuando un líder apache, y Tenay lo era aunque no llevara título, decía algo así, lo decía con verdad. Y la verdad, en esa tribu, tenía un peso que ninguna mujer ni hombre ignoraba. Sin embargo, el prejuicio no se disolvió, solo retrocedió un paso. Las mujeres se dispersaron lentamente, pero muchas seguían mirando a Mariana con desconfianza, como si quisieran descifrar qué lugar ocuparía entre ellos. Mariana sintió la tensión en los hombros, pero al mismo tiempo sintió otra cosa más fuerte. La presencia cálida de Tenay junto a ella. Él le dirigió una mirada suave, casi imperceptible, que nadie más notó. Una mirada para ella sola. Una mirada que decía, «Estoy contigo. No temas. No estás sola». «Ven», murmuró él. Ella lo siguió hacia un espacio elevado entre las rocas, donde la vista de las montañas era amplia y el aire más fresco. Allí la neblina comenzaba a levantarse, dejando ver árboles mojados y pequeños senderos que brillaban con gotas de lluvia. Mariana respiró profundo.
El dolor de las miradas de la tribu aún estaba presente, pero junto a Tenai se sentía más firme, más entera, más ella. «Siento haber causado problemas», susurró. Tenai la observó largo rato, sin prisa, y luego negó suavemente con la cabeza. «Tú no causaste nada», dijo. «La gente teme lo que no conoce». Ella bajó la mirada. «No quiero ser un motivo de división». «No lo serás», aseguró. «Pero debes entender algo. Estar aquí no será fácil. Aquí la fuerza se prueba todos los días. Y tú», la observó con una intensidad que la dejó sin aire. «Tú tienes fuerza, Mariana. Aunque no lo veas». Ella sintió un calor profundo en el pecho. Tenai hablaba como si la conociera desde siempre, y entonces añadió, con una sinceridad que la dejó temblando: «Yo estoy contigo, y mientras yo esté contigo, nadie te hará daño». Esa frase la rodeó como un abrazo que nunca había recibido en toda su vida. Aquí, entre guerreros, entre espíritus de montaña, entre costumbres antiguas, ella, una simple criada, tenía el respeto de un hombre que sabía lo que era proteger, lo que era cuidar, lo que era amar sin saberlo todavía. La neblina terminó de levantarse. La tribu volvió lentamente a sus tareas, y aunque las miradas no desaparecieron, algo había cambiado, porque ya no la miraban solo a ella, lo veían a él, y en él veían una decisión. Y cuando un hombre como Tenai decidía algo, el destino comenzaba a moverse. La vida en la tribu continuó con la misma rutina marcada por los cantos del amanecer, el humo de las fogatas y las labores que cada uno realizaba con disciplina. Pero para Mariana, algo había cambiado de forma irreversible. La noche en que Tenai la sostuvo entre sus brazos había creado un antes y un después en su alma. Ella se movía con más serenidad, como si la tierra bajo sus pies tuviera otra textura. Aunque las mujeres seguían observándola con desconfianza, ya no la miraban como un fantasma extraño, sino como alguien que estaba quedándose, insertándose, tejiéndose poco a poco en ese nuevo mundo. Aún así, el ambiente no era totalmente cálido. Algunos guerreros bajaban la mirada cuando ella pasaba, no por rechazo, sino porque sabían, todos sabían, que algo profundo había ocurrido entre ella y Tenai. Y en una comunidad donde la intimidad no se exhibía, la energía entre ambos era demasiado evidente para ocultarla. Pero lo más revelador no era lo que la tribu pensaba, era lo que Tenai sentía. Durante varios días, él se mostró más silencioso de lo habitual, no distante, no frío, solo inmerso en un pensamiento que no compartía con nadie. Cada amanecer salía antes que todos. Cada atardecer regresaba con el ceño tenso. Cada noche encendía el fuego frente a su cabaña y se quedaba largo rato observando las llamas, como si buscara respuestas. Mariana lo veía, pero no lo presionaba. Había aprendido a leer su silencio, y ese silencio no era rechazo ni duda hacia ella. Era un hombre peleando con un pensamiento que lo atravesaba como flecha. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de dorado las montañas, él regresó con un aire diferente. No venía tenso, no venía ensimismado, venía decidido. Caminó hacia ella con el paso firme de quien está a punto de pronunciar un cambio irreversible. Mariana sintió un escalofrío dulce recorrerle la espalda. Sabía que algo iba a decir, algo grande. Tenai se detuvo frente a ella, tan cerca como para sentir el calor de su respiración, tan lejos como para respetar su espacio. «Ven», le dijo con voz baja, pero llena de una seriedad que la estremeció. La llevó hacia un lugar que nunca antes le había mostrado. Un pequeño claro entre árboles altos, donde las raíces formaban un círculo natural y la luz del sol caía como una bendición dorada. Allí había piedras dispuestas alrededor del suelo, como si fuera un sitio sagrado. Mariana sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Tenai se volvió hacia ella. La miró como solo él sabía mirar, profundamente, sin máscaras, sin paredes entre ellos. «He estado pensando», dijo, como preludio. Ella tragó saliva. No se atrevió a interrumpirlo.
Desde que te traje aquí, la tribu te observa. Su voz era firme, pero en su interior había un temblor apenas perceptible. No te aceptan aún, porque no entienden qué lugar ocupas en mi vida. Mariana sintió una mezcla de miedo y emoción, pero él continuó. Y yo tampoco lo entendía antes. Bajó ligeramente la mirada como si le costara reconocerlo. Pero lo sé ahora. Hubo un silencio hondo, tan hondo que parecía que la tierra misma aguardaba su próxima frase. No puedo permitir que vivas aquí como extranjera, dijo lentamente. No puedo permitir que te miren sin saber quién eres. No puedo dejarte sola en este lugar. Mariana sintió cómo la respiración se le trababa. Las palabras de él no eran románticas, eran más profundas, más adultas, más verdaderas. Tenay respiró hondo, como si la decisión fuera un salto al vacío. Quiero que seas mi mujer. Mariana se quedó inmóvil, no por miedo, no por sorpresa, sino porque la emoción la desbordó de tal manera que su cuerpo no pudo moverse. Él dio un paso hacia ella, lento, suave, como si se acercara al horizonte que buscó toda la vida. No te estoy pidiendo obediencia, continuó. Te estoy pidiendo caminar conmigo, estar a mi lado, vivir bajo el mismo cielo, ser parte de lo que yo soy. La voz de Tenay tembló apenas, pero ese temblor tenía el peso de un hombre que se abre por primera vez. Quiero reconocerte frente a todos, agregó, porque ya te reconozco aquí, y se llevó la mano al pecho. El gesto fue tan íntimo, tan puro, tan masculino y vulnerable a la vez, que Mariana sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos sin poder detenerlas. No sabía cómo responder. Nunca nadie le había pedido nada con esa honestidad. Nunca nadie había visto su valor. Nunca nadie la había amado sin condiciones. Ella abrió los labios, pero la voz no salía. Tuvo que respirar hondo, como si su alma buscara palabras que nunca había pronunciado. Tenay, murmuró con un hilo de voz. No sé si la tribu me aceptará. No sé si soy suficiente para tu mundo. Él frunció el ceño, con una intensidad que la hizo estremecer. Tú no tienes que ser suficiente para nadie, dijo. Ya eres suficiente, eres fuerte, eres noble, eres mujer y eres mía. La palabra no fue posesión, fue pertenencia mutua, fue destino. Mariana sintió el corazón explotar dentro de su pecho. Las lágrimas cayeron por su rostro, pero no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía. Tenay levantó su mano y la secó con el pulgar, despacio, como si ese gesto fuera una promesa eterna. Piénsalo, susurró él acercándose aún más. No te apresures, no quiero que aceptes por miedo, quiero que aceptes, porque tú también me eliges. El viento sopló entre los árboles, suave, como un susurro del destino. Mariana respiró hondo, y por primera vez desde que lo conoció, sostuvo su mirada sin temblar. Ya te elegí, dijo sin vacilar. Los ojos de Tenay se suavizaron. El guerrero, el temido, el invencible, parpadeó como si aquellas palabras lo atravesaran. No la besó, no la tomó entre sus brazos, no la reclamó con fuerza. Solo inclinó la cabeza con un respeto tan profundo que fue más íntimo que cualquier contacto físico. Entonces, murmuró, hablaré con los ancianos. Ese sería el inicio de algo grande. Un cambio en la montaña, un cambio en la tribu, un cambio en ellos. Pero por ahora no había ceremonia, no había aprobación, no había celebración. Había una mujer que ya no se sentía sola, y un guerrero que ya no tenía miedo de amar. La mañana de la ceremonia amaneció distinta, cargada de un silencio solemne que no era de tensión, sino de anuncio. El cielo tenía un tono azul intenso, casi sagrado, y las montañas al fondo brillaban con un matiz rojizo que solo aparecía en los días que los ancianos llamaban días de destino. No era un día cualquiera, no podía serlo. Mariana abrió los ojos con el corazón acelerado. Había dormido poco, no por miedo, sino por la emoción dulce y cálida que la había abrazado desde que aceptó convertirse en la mujer de Tenay. Aún así,
Cuando la luz cruzó la ventana de la cabaña, una nueva ola de conciencia la envolvió. Hoy, la tribu entera vería quién era ella. Y por primera vez, la recibiría como algo más que una extranjera. No sabía qué esperar. No sabía si todos la aceptarían. Pero sí sabía algo. Tenai estaría allí. Y esa sola certeza llenaba cualquier vacío. Cuando salió al exterior, encontró a Amaira esperándola. La mujer mayor no sonrió. Ella no era mujer de sonrisas fáciles, pero su mirada tenía un brillo nuevo, algo parecido al respeto. «Ven», le dijo simplemente, «hay preparación para ti». Mariana la siguió, sorprendida y en silencio. Amaira la llevó a una pequeña tienda hecha de pieles cuidadosamente tejidas. Dentro, varias mujeres se reunían alrededor de un círculo de hierbas aromáticas, salvia, romero, flores silvestres y hojas que desprendían un aroma dulce y profundo. Al verla entrar, algunas mujeres desviaron la mirada. Otras la observaron con atención, sin hostilidad, pero con curiosidad. Amaira tomó un cuenco de barro y lo colocó frente a ella. «Hoy no entras ante la tribu como una criada», dijo. «Entras como la mujer que un guerrero ha elegido, y eso merece respeto». Mariana sintió un nudo en la garganta. Respiró despacio. Las mujeres comenzaron a prepararla. Lavaron sus manos con agua perfumada. Trenzaron su cabello con cintas de cuero suave. Pintaron líneas delicadas en sus mejillas con pigmentos naturales. No era maquillaje, era símbolo, una marca de que ese día dejaba atrás su pasado. Mientras trabajaban en silencio, una joven murmuró: «Tenai nunca trajo a una mujer a este lugar». Mariana sintió sus mejillas arder, no por vergüenza, sino por la magnitud de la verdad. Ella era la primera, la única. Cuando terminó la preparación, Amaira colocó una tela ligera sobre sus hombros, teñida en tonos tierra y rojo, los colores del amanecer. «Así está bien», dijo. «La montaña te recibirá». Afuera, la tribu comenzaba a reunirse. Había círculos de fuego encendidos, instrumentos de cuero y madera listos para acompañar la ceremonia, niños corriendo con flores silvestres en las manos, guerreros con sus rostros pintados para bendecir la unión. Y en el centro, cerca del gran roble que dominaba el claro, estaba él, Tenai. Llevaba el torso descubierto, marcado por cicatrices que contaban historias que Mariana aún no conocía. El cabello largo caía por su espalda y tenía pintura negra en la línea del rostro, símbolo de fuerza y renacimiento. Pero lo que más impactaba eran sus ojos. Cuando la vio, respiró hondo, no como un guerrero, no como un líder, sino como un hombre que reconoce a la mujer que esperó toda su vida sin saberlo. Mariana sintió que las piernas le temblaban, no por miedo, por emoción. Amaira le tocó la espalda suavemente, empujándola hacia adelante. «Camina», susurró. «Él te está esperando». Mariana avanzó despacio, sintiendo que cada paso era un latido más fuerte. Las miradas de la tribu la seguían, pero ya no eran cuchillos, no eran duda, eran expectación. Era el lento y solemne reconocimiento de algo que estaba destinado a suceder. Cuando llegó frente a Tenai, él se inclinó ligeramente hacia ella. Era un gesto íntimo, profundo, reservado solo para ella. «Estás hermosa», susurró él, tan bajo que solo ella lo escuchó. Mariana sintió que el corazón se le quebraba dulce dentro del pecho. Los ancianos se acercaron y formaron un círculo alrededor de ambos. Uno de ellos, el más viejo, tomó un puñado de tierra rojiza de una vasija y la dejó caer entre las manos de Mariana. «Esta tierra es vida», dijo, «y al compartirla, reciben la fuerza de la montaña». Luego tomó agua del arroyo cercano y la dejó gotear sobre las manos de Tenai. El agua es camino, y al compartirla, reciben el destino que fluye. Después, los ancianos unieron las manos de ambos. La piel de Tenai era cálida, firme, protectora. La de Mariana temblaba ligeramente, pero él la sostuvo con delicadeza. «Hoy, ante nuestro pueblo», dijo el anciano, «sus vidas se unen como se unen la tierra y el agua, firmeza
y movimiento, fuerza y camino, unión y destino. Tenai apretó suavemente su mano. Ella lo miró, con los ojos brillantes por lágrimas que no pudieron contenerse. Él inclinó la cabeza hacia ella, acercando su frente a la suya. Era el gesto más íntimo de su cultura, el gesto que decía: te reconozco, te honro, te elijo. Y cuando las frentes se tocaron, la tribu entera guardó silencio. El viento de la montaña sopló suave, como si bendijera la unión. Las hojas danzaron alrededor de ellos. El fuego crepitó con una luz más viva, y entonces el anciano pronunció: están unidos. Desde hoy son hogar el uno del otro. Tenai abrió lentamente los ojos y la miró como si la viera por primera vez. No había lujuria, no había posesión, había algo más grande: compromiso, entrega, promesa. Desde hoy, susurró él, apenas audible para ella, caminas conmigo. Mariana sintió las lágrimas bajar por sus mejillas. No lloraba de tristeza, lloraba de una felicidad tan pura que dolía. Los tambores comenzaron a sonar, marcando un ritmo profundo. Los niños soltaron flores al aire. Las mujeres hicieron un canto breve, suave, casi como una oración. Y la tribu, en un acto silencioso pero poderoso, la aceptó. No como extranjera, no como intrusa, no como sombra, como mujer del guerrero, como parte de ellos, como parte de la montaña. Mariana cerró los ojos un instante, dejando que todo ese amor la envolviera. Nunca en su vida había sentido algo así. Y mientras los tambores seguían sonando, Tenai tomó su rostro entre las manos, con ternura reverente, y sin besarla, porque eso vendría después cuando el mundo dejara de mirar, le susurró: gracias por elegirme. Ese fue el verdadero inicio de su vida juntos. Pasaron los años con la suavidad con la que se mueve el viento entre las montañas. La vida en la tribu cambió, se volvió más amplia, más luminosa, más silenciosamente bonita, como si el amor entre Mariana y Tenai hubiera dejado una huella profunda que transformó la tierra, el aire y la forma en que todos caminaban sobre ella. Mariana ya no era la mujer tímida que llegó temblando al borde del bosque. Tampoco era la criada que había sido tratada como sombra en la hacienda. Ahora caminaba con la cabeza erguida, con un fuego tranquilo en los ojos y con una ternura que parecía envolver a todos a su alrededor. Las mujeres, incluso aquellas que antes la miraban con desconfianza, buscaban su compañía para aprender recetas nuevas, cuidar hierbas medicinales o escuchar historias de su vida pasada. Los niños la seguían como pequeños pájaros curiosos, fascinados por su paciencia infinita. Los ancianos la bendecían con respeto cada vez que pasaba. Y en el centro de todo eso estaba él, Tenai, convertido en un líder silencioso, en un guerrero sabio, en un hombre que a través del amor había encontrado una versión de sí mismo que nunca imaginó posible. Su presencia seguía siendo imponente, fuerte, irrompible, pero cuando miraba a Mariana, se volvía suave, profundamente humano, íntimo. La tribu no tardó en notar cómo él la protegía no con fuerza, sino con reconocimiento, cómo consultaba su opinión antes de tomar decisiones importantes, cómo la buscaba con la mirada en cada reunión, en cada ceremonia, en cada silencio que se extendía entre los dos. Nadie cuestionaba su unión. Era un pilar, una certeza, una bendición. Y los hijos llegaron como llega la lluvia en un día seco, esperados, necesarios, transformadores. 2 niños y una niña llenaron la cabaña de risas, pasos desordenados y pequeñas manos llenas de polvo. Los 3 tenían la fuerza del padre y la suavidad de la madre. Tenían la piel color tierra, los ojos oscuros, el cabello espeso y un brillo especial en la mirada, como si hubieran heredado no solo sangre, sino destino. Mariana se movía entre ellos con paciencia infinita. Tenai los tomaba entre sus brazos con ternura que nadie habría imaginado años atrás. Y la tribu entera los veía crecer como un símbolo vivo de unión entre 2 mundos que antes parecían irreconciliables.
Un atardecer, cuando el cielo brillaba en tonos dorados y la tierra parecía respirar con calma, Tenay se acercó a Mariana mientras ella acomodaba mantas cerca del fuego. Los niños jugaban unos metros más adelante bajo la mirada atenta de dos mujeres de la tribu. El viento soplaba suave, levantando pequeñas hojas secas que danzaban alrededor de ellos. Tenay se quedó observándola un momento, sin decir nada, solo mirándola, como si aún no pudiera creer que ella estaba allí, con él, con ellos, con su familia. Mariana levantó la vista y lo encontró así, mirándola con esa intensidad que había sido suya desde el primer día. «¿Qué piensas?», preguntó ella, sonriendo sin saber por qué. Tenay se acercó, no bruscamente, no como guerrero, sino como hombre que ama sin prisa, sin miedo, sin condiciones. «Pienso», dijo bajando la mirada hacia sus manos, como si buscara palabras que no usaba a menudo, «en lo que eras cuando te vi por primera vez». Mariana sintió un escalofrío tibio recorrerle la espalda. Tenay levantó la mirada y lo dijo. «Vi una mujer quebrada, no por dentro, sino por el mundo que la rodeaba. Una mujer fuerte, pero invisible. Una mujer que caminaba con la cabeza baja, no porque quisiera, sino porque nunca le dieron un lugar donde levantarla». Mariana sintió las lágrimas asomarse, aunque sonrió con un temblor en los labios. Él dio un paso más, quedando tan cerca que ella pudo sentir su calor. «Y ahora, mírate». Ella bajó la mirada un instante tímida, pero él tomó su barbilla con suavidad para que lo mirara de nuevo. «Eres la mujer más respetada de esta montaña». Su voz era ronca, profunda, la más fuerte, la más querida, la más digna. Mariana sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero no la secó. Tenay lo hizo por ella. «No fui yo quien te rescató», dijo él, con una verdad tan honda que la tierra misma pareció escuchar. «Fuiste tú quien me rescató a mí». Ella tembló, no por miedo, por emoción, porque Tenay nunca hablaba por hablar, nunca exageraba, nunca ofrecía palabras que no salieran del alma. «Yo estaba perdido», continuó, «roto por dentro, aunque nadie lo sabía. No creía en nada, no esperaba nada. Pero tú trajiste luz a un hombre que ya no la buscaba». Mariana lo escuchaba con los ojos brillantes, el corazón latiendo como el primer día. «Me devolviste el camino», murmuró él. «Me devolviste el sentido. Me diste un hogar que no tenía nombre, hasta que te tuve a ti». Ella bajó la mirada abrumada, pero él la atrajo hacia su pecho, envolviéndola con sus brazos fuertes, con la calidez que siempre la había hecho sentir protegida. «Gracias», susurró él, apoyando sus labios en la coronilla de su cabeza. «Gracias por elegirme. Gracias por quedarte. Gracias por enseñarme que incluso un guerrero puede tener un hogar». Los niños rieron en la distancia. El fuego crepitó suavemente. La montaña se volvió dorada al caer el sol. Mariana cerró los ojos, sintiendo el ritmo del corazón de Tenay contra su oído. Ese sonido, ese latido, era su destino. Y entonces, él la miró a los ojos, con la misma intensidad del día en que la vio por primera vez junto al río, y pronunció la frase final de su transformación. No como guerrero, no como líder, no como leyenda, sino como hombre. «No rescaté a una criada, me rescataste tú a mí». Mariana sonrió entre lágrimas, porque esa era su verdad, su amor, su vida. Y mientras la noche envolvía a la tribu y los hijos del viento corrían felices entre los árboles, supo con absoluta certeza que su destino había cambiado el día en que un guerrero apache la miró como mujer por primera vez. Habían encontrado un hogar, habían encontrado un amor, habían encontrado un futuro, juntos, para siempre. Antes de despedirnos, quiero invitarte a seguir construyendo esta hermosa comunidad que ama los romances de época, las historias profundas y los amores que transforman vidas. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que este canal siga creciendo para traerte más relatos llenos de emoción y destino. Y para que yo sepa que llegaste hasta el final,
que eres parte de esta familia que vive estas historias con el corazón, déjame en los comentarios la palabra destino, un símbolo perfecto de lo que unió a Mariana y Tenay. Si quieres apoyar aún más este canal y ayudar a que sigamos creando historias largas, intensas y llenas de alma, puedes convertirte en miembro. Tu apoyo hace que esta comunidad crezca y que podamos traer romances cada vez más profundos para ti. Gracias por estar aquí y por amar estos romances tanto como nosotros.